comienzo de la clase, yo aquí le voy a pedir al hermano Rodrigo Luna, que lo veo ahí enfrente, que nos pueda llevar en la oración inicial, por favor, mi hermano Rodrigo. Dios le bendiga. Amén. Amado Dios, vamos a su presencia, primero que todo dándole gracias por esta oportunidad de reunirnos junto a nuestros hermanos, nuestros pastores, quienes van a estar llevando a cabo esta clase. Señor, permita que usted nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder seguir aprendiendo de su palabra, aprendiendo esta historia que es tan importante para comprender, Señor, la importancia de aquellos hechos que acontecieron tiempo atrás, Señor. Presentamos todo en sus manos, Señor, confiando que usted será con nosotros y con cada uno de nuestros hermanos y así también con nuestros pastores, quienes dirigen todo esto, Señor. Le agradecemos por todo y rogamos de su gracia en favor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos. ¿Está en silencio, pastor? No se escucha nada. Tiene el audio desactivado, parece. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Repito todo entonces. No, sí. Solamente comentarles, ¿cierto?, que tenemos esta posibilidad de del enlace. Ya entiendo que estamos en... Ahí. Un segundo. Ya. Ahí entiendo que estamos ok con la proyección y el audio, ¿cierto? Sí, pastor. Sí, ya. Comenzamos entonces. Como es conocido por los que participaron de la clase anterior y los que no pudieron ser parte de la misma y pudieron ver la clase grabada la semana pasada, iniciamos con este nuevo curso que se llama La Historia de la Iglesia. Este curso, como es habitual en los cursos que se dictan en el seminario, tiene 8 clases, y las 8 clases tienen el desarrollo asincrónico, y en la clase número 1, que fue la clase anterior, estuvimos haciendo una introducción a lo que es la historia de la Iglesia como desarrollo del curso. Estuvimos identificando algunos componentes importantes a destacar y nos basamos principalmente en esta distribución que se determina como la iglesia primitiva, que fue la clase número 1, ¿ya? El detalle del curso y la descripción como tal de las 8 clases está como recurso descargable en el repositorio. Si es que no está, se va a subir en los próximos días, pero ahí se ve el detalle de las 8 clases, y como les digo, la semana pasada estuvimos viendo la clase de la iglesia primitiva, que abarcaba este periodo desde el año 30 al año 313 después de Cristo, principalmente tocando a la iglesia apostólica, que esta está entre el año 30 y el año 100, ¿ya? Y la iglesia perseguida, que es ahí en el año 100 hasta el año 313. ¿Qué es lo que vimos principalmente? La importancia de estudiar la historia de la iglesia,
Estuvimos viendo la semana pasada también el contexto histórico en el que se desarrolló esta primera etapa, el Imperio Romano, tocamos un poco de lo que es el judaísmo también. Vimos cómo en este periodo estuvo la expansión del Evangelio, cómo estaban desarrolladas las persecuciones en contra de la iglesia primitiva también. Vimos algunos personajes destacados de este periodo, ¿ya? Sobre todo en la parte final que se le llamó los padres apostólicos. Vimos los primeros escritos de estos personajes y vimos una pincelada de las herejías tempranas que empezaron a nacer en la parte final de este primer periodo que se le llamó la historia de la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces ya vamos a ir de lleno a lo que es la clase del día de hoy. Saludo a todos los hermanitos, a todas las hermanitas, a todos los alumnos, alumnas, pastores y pastoras que están conectados. Les recuerdo que en el chat tienen que dejar su nombre, ¿cierto?, del varón o la varona que está conectado, o el matrimonio de dónde y de qué iglesia. Eso queda para el registro documental de la clase. Como les digo, vamos a ingresar ya al desarrollo de esta clase, como lo vimos en la clase anterior y como es habitual en las clases que yo desarrollo. Dentro de la hora, del tiempo del desarrollo de la clase, yo no entrego oportunidades, sino que me voy de continuo hasta el final, y en la parte final dejamos un par de minutitos para quien quiera entregar algún aporte de la clase o quien quiera realizar alguna consulta de algún tema en particular. ¿Por qué lo trabajo así? Porque el contenido es muy extenso, ¿ya? Es mucho el tiempo histórico, es mucho la cantidad de información que tengo que resumir en estos 50 minutos de clase, ¿ya? Hubo una modificación importante en los contenidos, entonces más aún tuve que resumir. Entonces probablemente haya conceptos, algunos personajes, algunos eventos importantes que no los puedo lograr tocar en la clase por este ajuste a lo que es el contenido, ¿ya? Esto lo vio el área académica, está mejorando todo el desarrollo de la clase, entonces hay contenidos nuevos que se incluyeron para este año en este curso, y por eso la primera parte de la historia como tal se concentró. Entonces tengo que concentrar mucho en un lapso de tiempo muy cortito, por eso me voy directo al texto, ¿ya? A la clase. Entonces hoy día vamos a ver la iglesia imperial y concilios, ¿ya? Eso es la clase de hoy día, que es la segunda clase. Aquí principalmente vamos a ver parte de lo que es la historia de la iglesia imperial, desde el edicto de Constantino en el año 313, donde terminó, ¿cierto?, la iglesia primitiva, lo que vimos la semana pasada, hasta la caída del Imperio Romano en el año 476, y parte de esta iglesia medieval, ya que ahí hubieron más de 1000 años de historia, pero nosotros vamos a ver una parte, la parte inicial nomás de esto. En la clase número 3 vamos a concentrarnos ya más en lo que es la iglesia medieval. Hoy día vamos a ver la parte inicial, ¿no? Ya toda la iglesia imperial más una parte de la iglesia medieval. Ya. Entonces, en esta parte inicial, como se trabaja a nivel de años, este periodo de estudio de la clase de hoy va en concreto entre el año 313 y el 590 después de Cristo. Ya este es un proceso, es una etapa donde en los concilios y los credos de la iglesia y el cristianismo como la religión del Estado. Aquí ya se empieza a hablar de una religión que ya no es mirada como una secta, como en la iglesia primitiva. Recordemos que los judíos
en Jerusalén veían al cristianismo como una secta, como no una religión, sino que una manera de pensar espiritualmente, pero no formalizada, con una estructura, con un liderazgo marcado, pero ya aquí, en esta etapa, luego de transcurrido casi 3 siglos, vemos cómo el cristianismo ya se conforma en una religión importante, poderosa, y que llegó a ser parte del Estado o del Imperio Romano, la más importante. En este periodo la Iglesia se caracterizó por un par de hechos en particular a destacar, ¿ya? Por ejemplo, la conversión del emperador que había en ese tiempo, Constantino, que fue en el año 312. El establecimiento del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Ya recordemos que los romanos eran politeístas, ellos creían en varios dioses. Entonces, que el cristianismo se cimentara como la religión oficial fue un tremendo hecho histórico que marcó un antes y un después en el desarrollo de la Iglesia como institución a nivel mundial. ¿Ya? Aquí se vio una amalgama entre la Iglesia y el Estado. Se empezó a estructurar la Iglesia como tal, se empezaron a establecer credos, ¿ya? La aclaración de algunas controversias que empezaron a surgir luego de que el cristianismo empezara a desarrollarse, a expandirse. Hubieron conflictos internos con unos temas doctrinales fuertes, ¿ya? En este periodo también surge la caída del Imperio Romano, ¿ya? Viene la invasión de tribus bárbaras a Europa y Asia, el comienzo de los movimientos monásticos, cuando los monjes se recluyeron en monasterios para preservar la verdadera fe del mundo, ¿cierto? Y de la Iglesia, o de la corrupción de la Iglesia que estaba organizada. También hubieron detalles relacionados con el inicio del papado, como está tan de moda en las últimas semanas, ¿cierto? En los últimos días, el primer papa sale en este tiempo, el comienzo de la separación entre la Iglesia occidental, cuya sede está en Roma, versus la Iglesia oriental, cuya sede estaba en Constantinopla. Los desarrollos de esta época serían una plaga para la Iglesia que duraría por lo menos unos 1000 años, ¿ya? Vamos a entrar ya a lo que es cada uno de los conceptos que hoy día vamos a trabajar. El primer tema a desarrollar es lo relativo al Edicto de Milán y la legalización del cristianismo. Recordar que el cristianismo, antes del siglo III, no era una religión regulada ni autorizada para un desarrollo como el resto de las religiones poderosas de ese tiempo, ¿ya? Pero aquí hubo un hecho que marcó la diferencia. El emperador romano hasta el año 305 fue Diocleciano, quien gobernó Roma entre el año 284 y el año 305, pero el personaje siguiente, Constantino, fue el gobernador que estuvo al frente del Imperio Romano entre el año 306 y el 337, que es la base del periodo en el que estamos estudiando hoy día. ¿Por qué es tan importante Constantino? Porque este varón toma la posta que deja el anterior emperador, Diocleciano, que en el año 305 abdica el trono, ya renuncia al imperio como gobernador más importante, y aquí hasta ese tiempo la religión cristiana estaba prohibida, ya era perseguida en la Iglesia, se castigaba con tortura y con muerte, y todo el poder del Estado se ejercía en contra de la Iglesia cristiana, de quien decía
ser cristiano o profesar esa fe era fuertemente castigado, torturado y muerto, ¿ya? Hay miles de ejemplos, hay miles de citas, hay miles de referencias, ¿ya? Que en algunas oportunidades los cristianos lo usaban como antorcha en las noches, le echaban aceite de animales, ¿cierto? Los prendían como lumbreras en las noches, o los tiraban al circo romano, o hacían las cosas más terribles que se les pueden ocurrir a ustedes a nivel de tortura, lo hacían con la iglesia cristiana, hasta ese tiempo, hasta cuando estaba este emperador Diocleciano. Y tras la abdicación de él, cuando él renuncia al imperio como líder máximo, se disputan el trono 4 personas, ¿ya? Destacando 2, Macencio y Constantino. Pero recién en el año 312 se enfrentan los ejércitos de ambos en el puente Milvián sobre el río Tíber, y aquí fue cuando aparece un hecho importante en la historia, ¿ya? Son toda la historia de la iglesia. Este varón Constantino tiene una visión y ve hacia el cielo una cruz luminosa con un lema que dice Hoc signo vinces. Mi latín es horrible, pero trato de hacerle fuerza. Hoc signo vinces. Por esta señal vencerás. Luego de ver esta señal, Constantino es victorioso en contra de Macencio, a quien lo derrota, y poco después de esto, Constantino promulgó su famoso edicto de tolerancia, el edicto de Milán, que oficialmente puso el fin, dentro de otras cosas, ¿cierto?, a la persecución de los cristianos. No fue sino hasta el año 323 que Constantino llegó a ser el supremo sucesor y que se fortaleció, ¿cierto?, con el cristianismo. En detalle, el edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313, y ahí se estableció de esta manera una libertad de culto en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones, sobre todo en contra de los cristianos. Este edicto fue firmado por Constantino el Grande y por Licinio, dirigentes, ¿cierto?, o emperadores de los imperios romanos de Occidente y del Oriente, estos emperadores. Se calcula que cuando se promulgó el edicto, en el imperio se contaban unas 1500 edificaciones de culto, ya sea sinagogas, casas de oración, cuevas, y que a lo menos entre 5 y 7 millones de habitantes de los 50 que tenían el imperio profesaban el cristianismo. El edicto de Milán no solo significó el reconocimiento oficial de la iglesia cristiana, sino que trajo como consecuencia grandes cambios dentro del Imperio Romano, así como el comienzo de la expansión de la iglesia. ¿Ya? Hasta antes de este edicto, los cristianos eran perseguidos, eran torturados y eran muertos. De aquí en adelante comienza una nueva era, un nuevo emperador que determina que, aparte de desarrollar esta quiebre en la persecución de los cristianos, comenzaría, ¿cierto?, un posicionamiento importante de la iglesia cristiana en el Imperio Romano, trayendo como consecuencia que en el corto plazo fuera la iglesia cristiana la iglesia principal y dominante del Imperio Romano. Tal fue el efecto que se desarrollaron concilios, concilios ecuménicos. Al generarse esta libertad de culto, de desarrollo del cristianismo, comenzaron también, por un lado, las disputas doctrinales, algunas herejías
y prácticas religiosas que generaron conflicto entre los mismos cristianos, ¿ya? Hubieron dos factores principales que contribuyeron a la formalización de la doctrina dura en ese tiempo, ¿ya? Porque estaba desarrollado todo en base a la palabra de Dios, pero recordemos que la Biblia hasta ese tiempo no era un libro universal, porque el idioma en el que estaba escrito era el griego, y posteriormente se desarrolló o se tradujo a un idioma más cercano a la aristocracia, el latín. Entonces, no todos tenían acceso a la Biblia, solamente las grandes castas de poder, las personas más influyentes tenían, y esto hacía el desarrollo de doctrinas, de maneras de pensar, de herejías, que iban en conflicto a la sana doctrina que es la palabra de Dios. Entonces, hubieron desarrollo de enseñanzas graves en contra de la naturaleza, de la persona y de la obra de Cristo, ¿ya? Herejías con punto neurálgico de quiebre o de exterminio. Unas corrientes de pensamiento querían anular la naturaleza, la persona y la obra de Cristo, así como la Trinidad. ¿Ya? La palabra de Dios dice, ¿cierto?, que si Jesucristo no resucitó de los muertos, en vana es nuestra fe. Entonces, al atacar esta enseñanza, esta doctrina acerca de la naturaleza, la persona y la obra de Cristo, era un golpe directo a la fe cristiana, y más aún en el cuestionamiento de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ya? El otro punto de inflexión fuerte fue la necesidad de un cuerpo de doctrina común para el cristianismo cuando este vino a ser la religión oficial del Estado. O sea, necesitaban una estructura, necesitaba la iglesia un gobierno central, necesitaba, me imagino, estatutos, reglamentos, procedimientos, acciones a seguir, ya un gobierno central, los mandos medios, toda la estructura fue necesario desarrollar. Y para que esto fuese concretado, se desarrollaron los concilios ecuménicos en ese tiempo, ¿ya? Principalmente tenían la orientación estos concilios de discutir y de decidir sobre cuestiones importantes de doctrina, de disciplina y de otros asuntos de la iglesia. Recordemos que hasta ese tiempo la iglesia era solamente una cosmovisión, no era una institución. Por eso era importante que se estructurara, y por lo tanto se convocaron estos concilios ecuménicos. La asistencia de distintos personajes de la iglesia fue requerida para que se establecieran y se defendieran varios puntos de vista, sobre todo en el contexto teológico, con el objetivo de integrar una serie de creencias del cristianismo más duro, del cristianismo más de base, que es el ortodoxo, ¿ya? Uno de los resultados de este proceso fue la elaboración de credos para que la iglesia lo usara. Por esta estructura ortodoxa, o sea, la más dura, la más apegada a las tradiciones y más apegada a la norma, se entiende todo aquello que de acuerdo a normas reconocidas es correcto y comúnmente creído y aceptado, ¿ya? Lo más apegado a la realidad bíblica, por decir de alguna forma, y lo más creíble y lo más correcto en ese tiempo era la corriente ortodoxa, ¿ya? Entonces, en este tiempo se establecen o se describen en este curso 5 grandes concilios ecuménicos en donde la iglesia, como veíamos, ¿cierto?, se reunía, el gobierno central se reunía para discutir y discernir sobre temas importantes de doctrina. Se establecieron 5. El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla,
el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia. Estos 4 tenían esa orientación especial, a diferencia del quinto, que lo tengo ahí marcado con amarillo, el concilio de Cartago, que tiene otra orientación, ¿ya? Que está asociado a la canonización del Nuevo Testamento. Pero los primeros 4, el concilio de Nicea, fue propuesto por el emperador Constantino. ¿Para qué cosa? Para zanjar una abierta y amarga disputa. Se reunieron entre 200 y 300 obispos y del Oriente y unos pocos del Occidente. ¿Cuál es el asunto en particular y tema? ¿Ya? Era la relación de Jesucristo, el Hijo de Dios con el Padre, en la Trinidad, es decir, la esencia y la naturaleza de Cristo es la misma que la de Dios. Ese era el tema principal de este concilio, ¿ya? Habían errores que debían corregirse. Por ejemplo, que Cristo no era eterno. Eso es el rumor, esas eran las herejías que andaban en el aire en ese tiempo, y este concilio se llamó y se estableció para ese fin, porque tenían que resolver y argumentar toda esta herejía para neutralizarla y fortalecer lo correcto. Ya se decía que si no era eterno, si no era un ser creado, ¿cómo era divino? A lo mejor no era totalmente Dios. Es decir, Cristo no era el verdadero Dios. Eso era el error y esa es la herejía que había en ese tiempo. Por eso este concilio de Nicea se estableció en un intento de preservar el monoteísmo en un solo Dios y en oposición al politeísmo varios dioses. Este error negaba la deidad de Cristo, ¿ya? El principal líder que estaba al frente de esta herejía fue Arrio, un anciano de Alejandría. Y el principal líder ortodoxo, Atanasio, un obispo de Alejandría. ¿Cuál fue el resultado de este concilio de Nicea? Lo que quedó establecido de que Cristo es eterno y de la misma esencia que Dios, el Padre, aunque diferente en su persona, ¿ya? Esto fue el resultado, y hasta el día de hoy es lo que nosotros creemos también como cristianos, que Cristo es eterno y que de la misma esencia que Dios el Padre, aunque son distintos, ¿cierto? La Trinidad. El segundo concilio, el concilio de Constantinopla, el motivo principal fue nuevas controversias, pero aquí acerca de la relación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo, ¿ya? Cristo en su humanidad y en su deidad, ¿cuál era la correcta? Cristo era el asunto principal, como pregunta de base. ¿Cristo era realmente por completo humano? ¿Era así? Imagínense los temas que se hablaban en ese tiempo. ¿El Espíritu Santo es totalmente Dios? ¿Cuáles fueron los errores que hubieron ahí? Apolinar enseñaba, ¿cierto?, que este líder que estuvo al frente de esta herejía, Apolinar era un obispo de la Odisea, en Siria, que enseñaba que si bien Cristo tenía un cuerpo humano, su alma y su espíritu son en contraste divino. Es decir, Cristo no es totalmente humano, no es un verdadero hombre, ¿ya? Y había un líder ortodoxo que también documentaba eso. Pero luego de estudio, luego de pruebas, luego del desarrollo y de la iluminación de Dios, ¿cierto? Aquí fue declarado la completa humanidad de Cristo. La opinión de que el Espíritu Santo no era completamente divino fue rechazada. Se confirmaron las decisiones tomadas en el anterior concilio de Nicea, ¿ya? Y fue adoptado el credo de Nicea tal y como lo conocemos hasta el día de hoy, de que Cristo es eterno y de la misma esencia que Dios el Padre, aunque son distintos en persona, ¿ya? El otro concilio, el concilio de Éfeso, en el año 431, tuvo un motivo también en particular. En esta época abundaban las disputas doctrinales, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hoy día en la iglesia actual también hay muchas disputas doctrinales. Hay algunas líneas de pensamiento que establecen una cosa, que dicen otra cosa, pero si ustedes analizan lo que estamos viendo ahora, lo que allí se hablaba era doctrina pura, eran temas que realmente marcaban
la verdadera línea, el verdadero lineamiento de la iglesia verdadera de Cristo, ¿ya? Entonces, por eso eran tan importantes estos concilios, que cuando comenzó en Éfeso, formado por cerca de 60 obispos, ningún obispo de Roma o de Siria estuvo presente. El tema principal fue el asunto: ¿es Cristo totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona? Seguía el cuestionamiento, seguía el bichito raro, ¿cierto?, para poder desconocer a la esencia misma de Dios, la naturaleza divina y humana, esta relación con Dios el Padre. El líder principal de esta herejía, Nestorio, un monje de Constantinopla del año 381 al 452 aproximadamente, que enseñaba que Cristo era un hombre perfecto, que llevaba la imagen de Dios, o sea, que no es completamente divino, ¿ya? Este negaba la unión en una sola persona, las dos naturalezas. Decisión final: Cristo es en una persona totalmente 100% Dios y 100% hombre. Ojo, que eso hasta el día de hoy uno cae en ese error también. Yo he escuchado más de alguna vez, más de alguna intervención que dicen: Cristo es 50% Dios y 50% hombre. Si suma los dos, da un 100%. Por eso es una falacia, es una herejía, ¿ya? Lo que realmente está consolidado es que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, ¿ya? No hay una negación fundamentada que sea distinto a esta naturaleza 100% divina y 100% hombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este concilio, declararon que María era la madre de Dios, la que dio a luz a Dios. Condenaron las opiniones de Pelagio, quien negaba la depravación del hombre y enfatizaba la iniciativa del hombre en el proceso de la salvación. Ya algunos temas duros acerca de la salvación. Aquí aparece María. Recordemos que esto es la base de la Iglesia universal, o sea, la Iglesia católica. El concilio de Calcedonia. Motivo principal de este concilio fue el desarrollo de ciertos asuntos sin resolver respecto a cómo la naturaleza divina y humana de Cristo se relacionaban la una con la otra. Estaba esa duda, estaba esa laguna que algunos todavía tenían, y este concilio se reunió ¿para qué? Para llegar a una decisión final. ¿Qué ocurría cuando las dos naturalezas de Cristo se unían? Por el error que levantaban los principales líderes herejes, que la humanidad, o sea, que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por su deidad, por su naturaleza divina. De manera que las dos naturalezas fueron forzadas a convertirse en una sola naturaleza divina, o sea, Cristo no era un hombre verdadero. Miren, los pensamientos, ¿ya? ¿Cuál fue la decisión final de este concilio? El concilio decidió a favor de la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, con su naturaleza divina y su naturaleza humana, inseparablemente unidas, pero sin confundirse la una de la otra, en una persona eternamente. Desde entonces, la declaración final del concilio de Calcedonia ha sido la declaración adoptada ¿por quién? Por nosotros, por el cristianismo. Aquí está la unión hipostática, ¿cierto? Tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres distintos, ¿ya? Uno Dios, pero tres personas distintas. El hombre encarnado, ¿cierto? Dios naturaleza, y Jesucristo, el Hijo de Dios, una persona, dos naturalezas. Naturaleza divina y naturaleza humana, ¿ya? Eso es como referencia al resultado de este concilio de Calcedonia. Siguiendo como resultado de los concilios están estos credos, ya como resultado de esta época de concilio. Muchos de los reconocidos credos y declaraciones ya fueron desarrollados como resultado de estos concilios. Aquí tenemos un par de credos ya que hacen relación
al resultado de lo que estos concilios determinaron. Aquí tenemos el credo de los apóstoles, a lo mejor más de alguno lo ha escuchado alguna vez. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, que al tercer día resucitó de entre los muertos, que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna. ¿Ya? Ese es un credo que hasta el día de hoy entiendo que la Iglesia Católica lo dice. ¿Ya? Si usted lo analiza, mucho de lo que está ahí es lo que nosotros creemos. Hay algunas cosas, ¿cierto?, que están ahí agregadas, pero que uno tiene que ir tomando con pinza y dejándolas fuera. Pero eso se estableció como resultado para que fuera una norma, es como un resumen de la fe de un cristiano que tenían que establecer. Hay otro credo, el credo de Nicea, ¿cierto?, que tiene relación con el primer concilio de Nicea, que habla también de lo mismo, pero ustedes cuando lo impriman lo van a revisar, analizar. Hay otro credo o declaración respecto a Calcedonia, que también coincide con el resultado del concilio: la persona de Jesucristo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, poseyendo una completa naturaleza divina y completa naturaleza humana, inseparablemente unidas, mas no confusas, en una sola persona eterna. Esta es la reconocida declaración ortodoxa concerniente a la unión en Cristo de la naturaleza divina y humana en una sola persona. ¿Ya? Tenemos el otro credo de Atanasio también ahí, que ustedes lo pueden ir revisando cuando vayan imprimiendo la documentación, que habla, ¿cierto?, acerca de adorar a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir su sustancia. Hay una asignatura o hay un curso más adelante que lo van a ver ustedes, que se llama religiones comparadas, me parece, o otros credos, que es importante que se vean dentro del desarrollo del seminario, que lo van a ver ustedes, no sé si el próximo año o no, que son estas religiones comparadas, ¿cierto? Que son el resto de las religiones que existen a nivel mundial donde hay cuestionamiento a nuestra fe cristiana. Otro tema importante que vamos a revisar hoy día es el canon bíblico y las doctrinas fundamentales, ¿ya?, que se establecieron en este periodo. Y aquí volvemos y reforzamos el concilio de Cartago. En este concilio se debe su importancia principalmente porque aquí se publicó la lista del canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que fueron oficialmente reconocidos, ¿ya? Aquí se establecieron estos libros como inspiración divina. Es importante que en este concilio oficialmente se excluyeron algunos libros que eran importantes, pero que no fueron considerados como inspirados por Dios, ¿ya? No eran parte de la escritura como tal. Entre eso estaba el del pastor de Hermas y la Didachet. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Que era un desarrollo, un compilado para los apóstoles, para los primeros cristianos, para la primera iglesia. Es como un compilatorio del desarrollo cristiano, pero fue considerado no suficiente y no cumplió los requisitos especiales para que fuera un libro dentro del canon bíblico, ¿ya? De manera que el canon bíblico del Nuevo Testamento estuvo completo a finales del siglo IV, ¿ya? Recordemos también que el canon bíblico del Nuevo Testamento, cristiano evangélico y el cristiano católico, es el mismo, la misma cantidad de libros, los 27. No tenemos diferencia con ellos. La diferencia está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero los 20 son los mismos libros, no tienen más ni ellos ni menos. Tenemos la misma cantidad, ¿ya? Aquí, como les decía,
se estableció la formación del canon del Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento se terminaron poco después del principio del segundo siglo, quizá en el 110, cuando hay la muerte de Juan, ¿cierto? Sin embargo, el establecimiento de estos libros, y solo de estos como el canon o regla, no fue de inmediato, por eso fue ya a finales del siglo IV, se estableció el canon. No puede darse ninguna fecha precisa del reconocimiento completo del Nuevo Testamento, pero no puede fijarse antes del año 300, ¿ya? Por eso está en el siglo IV. Cualquiera que lea el volumen del Nuevo Testamento apócrifo y compare su contenido con nuestro Nuevo Testamento, verá inmediatamente algunos libros que se rechazaron del canon, ¿ya? Hay otro texto, ¿cierto?, que es el Nuevo Testamento apócrifo, y ahí aparecen varios libros que no fueron canonizados y que no están dentro de la regla o norma que trabajamos nosotros hoy día. El auge del papado. El auge del papado tiene la importancia en este tiempo porque el surgimiento de un gobierno se marca mucho en esta época. A partir del año 313 en adelante, el obispo de Roma había sido reconocido de manera especial en el resto de la iglesia, ya siendo en la iglesia, el cristianismo, la iglesia oficial o la cosmovisión principal del Imperio Romano, se fue dando mayor importancia a los líderes religiosos en cada uno de los lugares más importantes. Y fue allí en Roma donde el obispo de Roma empezó a tomar una importancia cada vez mayor. Roma era considerada la más apostólica de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue fundada, según la tradición, por Pedro, ¿cierto? Y aquí está mal interpretada la lectura en base a que Pedro, ¿cierto?, sobre esta roca fundaré la iglesia, ¿ya? Pero no sobre Pedro, sino que esta roca es Cristo. La roca es Cristo, la roca no es Pedro. Entonces, esta mala interpretación del texto bíblico sirvió como base para justificar la supremacía papal. Ya recordemos que Pedro fue crucificado de la misma forma que Jesús, pero de manera invertida, ¿ya? Y este varón, este acontecimiento sirvió como base para que se fundase en ese lugar la iglesia más importante del imperio, capital de la iglesia como tal. Después que la capital del Imperio Romano se mudara a Constantinopla, se incrementaron tanto la importancia religiosa como la política del obispo de Roma. Simplemente no había ningún otro líder civil más fuerte que el Papa. No había ningún gobernante mundial que tuviera tanto poder político como el Papa o el obispo de Roma. Entonces, el obispo de Roma había sido capaz de mantener un estatus doctrinal muy fuerte, generando conflicto y mucho ruido a nivel de imperio. Y no fue hasta que León I, siendo obispo de Roma, en el año 440 aproximadamente, comenzó a usar extraoficialmente el título de papa, que significa grande. El prestigio de León I en el mundo religioso fue grandemente incrementado por su habilidad para negociar políticamente y por el éxito que tuvo, sobre todo para lidiar contra personajes muy importantes del Oriente, sobre todo uno de los líderes más fuertes que había en el mundo antiguo, que era Atila, ¿cierto? El rey de los hunos, y de otros líderes bárbaros. Entonces, León, este líder autodenominado papa, fue muy bien valorada todas las gestiones que tenía con su entorno.
Entonces, aquí empezó a generarse en paralelo un aumento en la importancia del obispo de Roma por todo lo que hacía este varón, y empezó a desarrollarse, ya tenía la estructura de iglesia, ya tenía la estructura de gobierno, tenía personaje clave en cada proceso del desarrollo de esta estructura, y faltaba algo: la liturgia, lo ceremonial. Entonces empezó a desarrollarse un ritual, y un ritual comenzó a ser más complejo, más formal, particularmente con lo que concernía a la cena del Señor y al bautismo. Solo a los sacerdotes, bajo la autoridad del obispo, era permitido administrar estos sacramentos. Cada vez más estructurada, cada vez más procedimientos, ¿cierto? Los clérigos fueron elevados en importancia con relación a los laicos. Empezó a generarse ya un crecimiento en este tema. Aquí vemos cómo también empezaron a incluir en esta ritualidad de la iglesia objetos venerados, ¿ya? Empezaron a adorarse a los santos, las pinturas, las esculturas, las estatuas. Fue algo que parecía lógico, ¿ya? Y cuyo objetivo era que los paganos recién convertidos tuvieran que ver alguna evidencia física del cristianismo. Recordemos que Roma, antes del cristianismo, ellos profesaban la religión politeísta, o sea, ellos necesitaban adorar imágenes. Entonces aquí asumieron la misma manera de proceder de su antiguo, que necesitaban ver para creer, ya necesitaban ver físicamente algo para extrapolar su fe hacia ese algo. Aquí vemos a María también, que se le empezó a adorar. La madre de Jesús fue exaltada a la posición casi de una deidad, ¿ya? Las oraciones eran dirigidas a Dios, pero a través no de Jesús, sino que a través de los santos muertos, cuyos sepulcros llegaron a ser lugares santos y sagrados. Los edificios de la iglesia se convirtieron en lugares más que adornados, pero espiritualmente fríos. Generalmente las escrituras estaban en manos del clero, ¿ya? La palabra, la Biblia, estaba solamente en manos de los sacerdotes. Tenemos también aquí algo a destacar, que al convertirse el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, trajo muchos beneficios para los cristianos, pero también trajo perjuicios. Los servicios se convierten en actos cada vez menos espirituales, ¿ya? La adoración a Dios se hizo cada vez menos espiritual. Se tiene una fuerte influencia del paganismo dentro de la iglesia. Empezaron a tener libertad, pero empezaron a adorar imágenes, que se ve hasta el día de hoy. Adorar santos, ángeles, pinturas, muros, edificios. En el año 405 después de Cristo empiezan a aparecer imágenes de santos, de mártires en los templos, inicialmente como recuerdos, pero posteriormente para la adoración, ¿ya? Se sustituye la adoración de Venus y de Diana por la de María. Recordemos que los romanos eran politeístas y ellos adoraban a Venus y a Diana. Y ellos, como ya no podían adorar a dioses, ya no eran politeístas, sino que eran cristianos, ahí tomaron la madre de Jesús, la madre de Dios, para adorarla. El anciano pasa a ser un predicador, de predicador a sacerdote, y el mundo dominaba la iglesia, pero finalmente la victoria fue del cristianismo. Conclusiones de la clase de hoy. ¿Cómo estamos en tiempo? Vamos bien. Conclusiones, hasta aquí. Voy a tomar un poquito de aire. Impacto principal de este periodo en la historia de la iglesia cristiana. Algunas cosas para reforzar. Con excepción de la Reforma, que la vamos a ver más adelante, este periodo de la iglesia fue probablemente el que más influencia duradera ha tenido en la iglesia, ¿ya? Sobre todo porque vimos esto, cómo interactuaban los distintos concilios, cuáles fueron sus resoluciones en cada uno de ellos, ¿cierto? Teníamos el concilio de Nicea, que decidió que Cristo es eterno y de la misma esencia que Dios el Padre, aunque diferente en persona. Eso se mantiene hasta el día de hoy. En el concilio de Constantinopla
fue declarada completamente la humanidad de Cristo. La opinión de que el Espíritu Santo no era completamente divino fue rechazada. Esa la mantenemos hasta el día de hoy. En el otro concilio de Éfeso, Cristo es una persona totalmente 100% Dios y 100% humano. ¿Ya? En el concilio de Calcedonia, aquí estableció, ¿cierto?, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre en su naturaleza divina y naturaleza humana, inseparablemente unida, y ahí veíamos la unión hipostática, ¿cierto? Teníamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno solo, pero son tres personas distintas. Eso se mantiene hasta el día de hoy, como norma de fe y base de nuestra creencia. Se estableció, y esta época, en un impacto sobre la Iglesia, porque registró algunas formas que se detallan a continuación. Cuando el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia y el Estado quedaron inseparablemente mezclados entre sí. Antes de que el cristianismo fuera la Iglesia principal y oficial del Imperio Romano, no había relación entre Iglesia y el Estado. Estaban totalmente separados. Pero de aquí en adelante, y por miles de años, o cientos de años, fue la Iglesia unida al Estado, ¿ya? Fue muy cercana a las decisiones que tomaron los gobernantes del Imperio Romano y los principales gobernantes a nivel mundial, ¿ya? Los concilios y los credos de la Iglesia definieron la doctrina ortodoxa para el cristianismo al enfrentar las herejías y las disputas doctrinales, ¿ya? Fue hace poco donde la Iglesia y el Estado se separaron, en los estados laicos que se llaman hoy día, ¿ya? Donde la Iglesia corre por un carril y el Estado corre por otro. El Estado no puede intervenir en 100% en la Iglesia, y la Iglesia tampoco interviene 100% en las cosas del Estado. Pueden funcionar las dos por separado. El establecimiento de la supremacía del obispo de Roma como papa dio lugar al catolicismo romano. ¿Ya? Aquí el cristianismo ya pasó a ser como al segundo plano, sino que ya se habla de la Iglesia católica o de la Iglesia universal. ¿Ya? Ese es, etimológicamente hablando, si usted habla de la Iglesia católica, es la Iglesia universal. ¿Ya? El catolicismo romano y el abuso eclesiástico en la Iglesia. La brecha entre el clero y los laicos se ensanchó conforme a la liturgia formal que iba aumentando. Cada vez era más estructurada, cada vez había más diferenciación entre el clero y la gente que no, ¿cierto? Que no tenían responsabilidad sacerdotal dentro del trabajo en la Iglesia. Hubo aquí el surgimiento del movimiento monástico, ¿cierto?, que proveyó un medio imperfecto para preservar el cristianismo durante la era oscura. Estos sacerdotes que se escapaban a lugares apartados a fortalecer su espiritualidad y su unión con Dios y a preservar el cristianismo puro. El comienzo de la división de la Iglesia cristiana católica en facciones occidental y oriental dio lugares también a mayores divisiones de la Iglesia. El desarrollo de un cuerpo sustancial de literatura cristiana se sigue apreciando hasta el día de hoy. Empezaron a haber muchos textos paralelos a la Biblia para el desarrollo y el fortalecimiento del conocimiento de los lectores. ¿Ya? Algunos tips al cierre de la clase. En el siglo V surgen estas controversias localizadas en Oriente, ¿cierto? En Cartago, en Alejandría, en Antioquía, ni Roma ni Galia. La caída del Imperio Romano del Occidente, crece el poderío papal. Surge esta figura papal, que no existían. Invasiones bárbaras. En el siglo VI continúa en Oriente, crece el poder papal en Occidente, poderío bizantino con Justiniano, comienza el movimiento monástico. En el siglo VII, lo vamos a ver en las próximas clases, surge el Islam, se cristianizan los pueblos germanos. Así que hemos llegado al final de la clase. Amén. El Señor les bendiga. De tener una presentación.
Tenemos un par de minutitos. Tenemos 4 minutitos, ¿ya? Para que algún hermanito o hermanita quiera realizar algún aporte a la clase para que pueda compartirlo con el resto de los alumnos de la que están hoy día conectados. Dejo el micrófono abierto, no nos alcanzo a ver todo yo. Cambiar diseño. Parece que tengo ahí, dice Manuel Palma, el hermano Manuel Palma. A ver, ¿me escucha? ¿Sí? Amén. Ya. Y pastor, es por la ignorancia que yo tengo solamente, pastor, no hay ninguna acotación más. Cuando usted mencionó a Diana y que después bajó su telón, como se dice, y pasó a ser María, la que empezaron a venerar. Pero yo no quería preguntar a los católicos para no ser parte de risa o que se me estoy mofando de ellos. Tiene una imagen que sale, parece que la Virgen María con una corona y hay una niñita con una corona en los brazos, no sé si es niñito. Esa es mi pregunta, pastor. Disculpe que tenga esa ignorancia. ¿Me entendió la pregunta? Por lo que le entendí, usted hace referencia a esta antigua adoración a Diana que tenían los romanos, ¿cierto? ¿Y por qué se mantiene? Sí, hay una figura de una Virgen María, parece que con una guaguita que tiene corona arriba. Mire, yo no soy experto en imágenes de adoración católica, pero cuando uno ha tenido la posibilidad de participar en alguna, no sé, bautizo o matrimonio en una iglesia católica, generalmente tienen una imagen de María con un niño en brazos y, como dice usted, con una corona. Entonces, aquí cada una de las imágenes, no sé si tendrán ellos un estándar para que sea siempre igual, pero lo que apuntaba principalmente el refuerzo histórico es que esto es como una conducta heredada de los romanos. Hasta antes de que el catolicismo o el cristianismo fuera la iglesia oficial, ellos adoraban a una deidad, que era una mujer, ¿ya? Venus o Diana, respectivamente. Y la adoraron los griegos, después la adoraron los romanos, y quedaron probablemente las estatuas ahí. ¿Se fijan? Entonces, a alguien se le ocurrió, como salió dentro del concilio, la normalización de aceptar a María como la madre de Jesús, dijeron ya, probablemente era la misma imagen, lo desconozco, mi hermano Manuel, pero utilizaron a lo mejor el recurso o lo hicieron de nuevo, pero ellos ya venían acostumbrados a adorar una imagen de mujer como diosa. Yo creo que por ahí va el desarrollo. Ya, gracias, pastor. Si no hay alguna otra aporte de algún alumno o alumna o alguna duda, son las 9 de la noche, no quiero pasarme de los minutitos de mi pastor Andrés. Le agradezco la atención a todos los alumnos. Como les decía, esta materia es bien densa, es bien fuerte en contenido. Trato yo de buscar el mejor lineamiento para cumplir lo que me piden entregarle a ustedes y que sea de la mejor forma desarrollado en la clase.
Tenemos ahí un hermano, Luis Leiva, no sé si alcanzamos, mi pastor Andrés. Ya, sí, cortito, por favor. Hermano Luis Leiva levantó la manito, parece. Buenas noches, pastor, disculpe. Oye, sí, Amén, pastor. Sí, amén. sí, solo una acotación con respecto a, a la vinculación que tuvo, digamos, con Tarquino la iglesia en sí. Igual ahí hay versiones que nos llevan a pensar que fue una estrategia política más allá de que se convirtiera él al cristianismo. Hay versiones que nos llevan a eso y que no estaría muy lejos de lo que se vive actualmente, que nos ha pasado, digamos, un tema de político, ¿ah? Que buscamos ciertos candidatos que se acerquen a nuestras creencias, pero al final hay estrategias políticas que en ese tiempo a él le convenía para fortalecer el Estado, eh, eh, de alguna manera asociarse con la iglesia, para arrastrar, digamos, las masas para poder hacer sólido el gobierno que ellos tenían en ese momento. Solamente esa es la preocupación. Yo esperé que algún hermanito pudiera tocar ese tema, hermano Luis, y claro, como usted dice, hay líneas de pensamiento muy fuertes en esa dirección de que Constantino utilizó la fuerza que tenía el cristianismo para gobernar Roma a plenitud y con toda la libertad y lejos de generar rechazo con esta nueva línea de pensamiento que era tan fuerte que no la podía detener nadie, ni el imperio más poderoso del mundo pudo detenerlo. Entonces es como un dicho que dice, si no puedes contra ellos, únete. Y aquí él utilizó el recurso. Sí, hay mucho de cierto de lo que usted dice, como un rumor de pasillo. Así que gracias por su aporte, mi hermano Luis. Ahí el pastor Abraham Jorquero se levantó la mano, pero ya no sé si me van a dar. Tenemos que ir al break, pastor, y después terminamos. Amén. Lo dejamos Las para la 10 otra. y algunos se desconectan. Sí, ya. Sí. Si no me va a dar el hermano Marco, ya.